A ver, ¿me escucha bien? Eh, el tema que vamos a tocar a continuación es el tema de la responsabilidad civil extracontractual del Estado por su actuación administrativa. Ojo, no es que ahora el Congreso se ha vuelto un tema administrativo, sino que esta figura está oculta dentro de nuestras normas especiales en materia de derecho administrativo. No nos vamos a detener respecto a la historia, cómo es que el Estado a través del tiempo pasó de la irresponsabilidad de la administración pública a una responsabilidad como cualquier tipo de persona jurídica, de hecho privado, y al mismo nivel. En la siguiente, por favor. Esta es una cita, digamos, de Sebastián Martínez Retortillo, que respecto a la influencia del derecho civil para las estructuras de derecho administrativo. Tenemos, por ejemplo, la influencia estructural del derecho civil ha estado tutelar y generosamente presente en todo lo que demás estrictamente jurídico nos ha podido ofrecer la sistematización del derecho administrativo, que ha conducido a un préstamo de instituciones de derecho civil y que luego han exigido su diferenciación y luego su propia sustantividad. Siguiente. Como sigo diciendo, no existe duda de que el Estado es responsable por los daños que ocasiona. Como Estado, como un ente abstracto, es catalogado actualmente como una persona jurídica de derecho público. Al igual que una persona jurídica de derecho privado, esta actuación plantea daños en la cual requiere ser resarcido. Ahora, el Estado es un ente abstracto, por lo tanto su actuación, digamos en concreto, siempre va a estar ligada a sus aparatos, en particular a quien la compone, que es la administración pública, como ente materializado del Estado. Y eso va a ser muy importante, porque actualmente las demandas de cuando el Estado daña, o con una entidad pública daña, los abogados o incluso las víctimas demandan a todos los ministerios, o demandan a todos los poderes. Me ha tocado ver demandas en las cuales un trabajador pidió una indemnización por daños y perjuicios y demandó no solamente el Ministerio de Trabajo, sino demandó al Ministerio de Justicia, demandó a la Presidencia del Consejo de Ministros y demandó al Ministerio de Economía y Finanzas, de manera solidaria, porque pensaba de que cualquier entidad que forma parte del Estado implica que es un todo y que cualquiera de ellos le tiene que resarcir un daño. Al siguiente. Ahora, el sistema de la responsabilidad civil está con todo el Estado. Desde el punto de vista comparativo, tenemos dos sistemas más importantes: el sistema francés, italiano y español. Ahora, nuestro sistema peruano está basado en el sistema español, o sea, que lo regulamos en una ley especial bajo un esquema de responsabilidad objetiva de la administración pública. Siguiente. Ahora, un dato en particular. Actualmente, el Estado, cuando su situación actual, no está, digamos, en el Código Civil. Está en una ley especial, que es la ley 744. Pero haciendo un poco de historia, si ustedes revisan cómo fue la comisión revisora del Código Civil de 1936, se da cuenta de que sí se incluyeron artículos especiales para poder incluir la responsabilidad civil del Estado en materia extracontractual como un supuesto especial de responsabilidad civil. Pero luego con la comisión revisora del 84 se eliminó esa parte, en el sentido de que si expresamos, digamos, que el Estado es responsable por las actuaciones que realiza, va a generar una serie de procesos judiciales en su contra, y que eso, en esa época de la década del 80, era nocivo para el Estado. O sea, fue por los temas de cuestiones políticas, más que cuestiones jurídicas. Tuvimos que esperar hasta el 2001, por la ley 27444, se estableció de alguna manera regular el supuesto de responsabilidad civil extracontractual del Estado, pero al modelo español, es decir, camuflando este supuesto especial de responsabilidad civil fue un tema meramente administrativo. Indicaban, para poder, digamos, obviar esa digamos, cuestión que es claramente advertida, le pusieron nombres distintos. O sea, ya no hay que hablar de la responsabilidad civil extracontractual del Estado, hay que hacer referencia a la responsabilidad administrativa o a la responsabilidad patrimonial de la administración. Pero hay que hacer un hincapié. Hay tres tipos de responsabilidades: la responsabilidad civil, que está basada generalmente en consigo renacimiento; la responsabilidad penal, que está referida a un delito que considera una pena privativa de libertad; y una responsabilidad administrativa, que simplemente se refiere a un procedimiento sancionador, que va a generar una multa o inhabilitación.
Pero en este caso, lo que se regula en la ley 27444 es aplicar resarcimientos, y como tal estamos ante un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Equivocadamente le dicen a responsabilidad patrimonial de la administración porque ellos parten de la idea de que solamente el Estado puede responder patrimonialmente, es decir, pecuniariamente por los delitos, por los daños que ellos ocasionan a los particulares o a los administrados. Cosa que lo veremos a continuación que es erróneo. Siguiente, por favor. Esto simplemente como una especie de anotación. Estas son las entidades que conforman el Poder Ejecutivo, que conforman, digamos, la administración pública. Generalmente están basadas en entidades que emiten actuaciones administrativas o como escuelas especiales de servicios públicos, pero excluyendo a las empresas privadas que realizan este tipo de funciones. Es decir, Edenor, Edesur, Telefónica, por más que realizan servicios públicos, como tienen ese carácter de dependencia del Estado, no va a ser pasible la responsabilidad civil extracontractual de la administración pública. Siguiente. Eso es justo lo que les estaba comentando. Por siguiente diapositiva. La responsabilidad civil extracontractual del Estado incide no solamente en el tema de los daños o la cuantificación, incide también mismo en la misma función de la responsabilidad civil. El Estado, como una persona jurídica pública, si bien tiene el deber de resarcir por los daños que ocasiona, al igual que cualquier persona jurídica o cualquier sujeto de derecho, porque al fin de cuentas, cualquier ente que tenga personalidad jurídica es de imputación de derechos y deberes, y por lo tanto pasible de responsabilidad. Pero sin embargo en el Estado, la función de responsabilidad tiene un dono distinto. ¿Por qué? Porque si ustedes digamos, ya saben, digamos, qué tipo de funciones tiene la responsabilidad civil, tenemos la función rescitoria, preventiva y punitiva, y en función de esto se determinan los cuantos indemnizatorios. Ahora, en el Estado, a diferencia de nosotros los particulares, cuando cometemos un daño, se aplica una responsabilidad civil a materia de resarcimiento, y ahí después valora el tema, por ejemplo, de función reparadora, rescitoria, incluso punitiva, aunque no está muy digamos, concientizada en los procesos judiciales. Tenemos cuenta de que en otros países, por ejemplo, como en Estados Unidos, que hay punit damage al momento de aplicar resarcimientos, eso tiene un juego con pinzas cuando se trata del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, a diferencia de nosotros, está sujeto a 3 tipos de responsabilidades. Tú puedes generar un tipo de daño con particular y simplemente te aplica a ti la responsabilidad civil. Pero si eres parte del Estado, te aplica responsabilidad penal, porque si estás teniendo en cuenta patrimonios o bienes del Estado, vas a generar tipo de delitos contra funcionarios públicos, cometidos solamente por funcionarios públicos, que son justamente los que actúan a nombre del Estado cuando se desenvuelven, digamos, con los particulares. Y también la responsabilidad administrativa propiamente dicha, es decir, la responsabilidad en materia de sanción, un procedimiento sancionador a todo el aparato estatal que hizo que incurriera ese tipo de daños que ha ocasionado. Por lo tanto, vemos de que establecer, por ejemplo, una función punitiva cuando se trata de daños del Estado, como carece un poco de sentido, porque en particular no puede tratar de ser el juez o fiscal, digamos, para sancionar al Estado, porque el mismo Estado tiene aparatos que así mismo se sanciona como en función social, es decir, una responsabilidad administrativa, que es un procesamiento sancionador, y también una responsabilidad penal, porque estamos teniendo en cuenta a funcionarios públicos. Por lo tanto, no es dable, digamos, o no tiene sentido, desde ese punto de vista, que cuando se refiere a administraciones frente al Estado, siquiera se puede hablar de un monto indemnizatorio en función de, digamos, una función punitiva, ya que por el mismo Estado es el que se realiza ese tipo de sanciones. Siguiente. Bueno, ahora yendo directamente a los elementos constructivos de la responsabilidad civil del Estado, extracontractual, vamos a pasar rápidamente al tema de la ilicitud del daño, que es la no justificación del daño y de su legalidad. A usted se da un derecho del dañador a la ejecución del acto que ha causado el daño. Siguiente. Pero aquí los temas son importantes, las causas de justificación del hecho dañino. Nosotros sabemos, con nuestra clase de responsabilidad civil, de que uno de los supuestos de causa de justificación es el ejercicio regular de un derecho, ¿o no? Cuando tú dices un derecho de que, digamos, está otorgado la ley, no va a generar un daño que requiere ser resarcido, o sea, no es un daño ilícito.
Pero el caso del Estado es un poco peculiar, porque, por ejemplo, mediante una ordenanza municipal pueden demolarte el quinto piso del edificio, o pueden, digamos, los policías infligirte daños para detenerte, o puede incluso la administración cerrarte tu local, o puede, digamos, demoler un establecimiento, puede generar daños físicos a los sujetos, y, digamos, todo está en el marco de un ejercicio real de un derecho, pero que en el caso del Estado es un poco particular, porque ¿quién da las leyes? ¿Quién da las normas jurídicas? ¿Quién establece el marco legal por el cual uno puede decir que uno ejerce su derecho de manera regular? Pues el Estado. El Estado es quien da el marco legal para su actuación. O sea, es el mismo ente dañante quien establece el marco por el cual ellos pueden infligir daños. Por lo tanto, en muchas ocasiones, el Estado arma un marco legal para que digamos, pueda infligir daños a uno que, sin embargo, tiene una base legal que los sustenta, que los defiende. En esos casos, obviamente cuando somos víctimas de ese tipo de daños, el Estado se va a jugar en este tipo de supuestos de casos de justificación. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir más allá de la norma y establecer, digamos, que ese tipo de actuación son daños ilícitos, incluso ya atacar la misma norma que la ampara para cometer esos daños. Ahora, como estaba comentando, el supuesto específico de responsabilidad civil extracontractual está regulado en la ley, digamos, 2744, que es la ley de procedimiento administrativo general. Por más que sea un supuesto de responsabilidad civil, ha sido regulado en esa ley especial. Y por eso es tomado en cuenta en los manuales, y siguiendo nuevamente la influencia española, por los administrativistas. Ustedes revisan, digamos, el material de este tema, que es, digamos, diverso últimamente, van a ver de que son los administrativistas quienes regulan o quienes intentan desarrollar los supuestos de responsabilidad civil extracontractual del Estado bajo el rótulo de la responsabilidad patrimonial de la administración. Y de ahí, digamos, tenemos este artículo de la ley de la LEPAG, como le dicen, que no hay lugar de reparación cuando la entidad hubiera actuado razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los bienes de las personas, o sea, tema de necesidad y legítima defensa, o en salvaguarda de los bienes públicos, o que se trate de daños que el Ministerio tiene el deber jurídico soportar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias, o sea, ejerció el derecho. Entonces ahí se hace la precisión de que el ordenamiento jurídico es el mismo dañante quien le hace este tipo de marco de actuación. Siguiente. El daño. El daño en el Estado no es un daño diferente, es un daño distinto, digamos, a los que los particulares pueden ser. La doctrina, más que todo administrativa y un poco, digamos, civilista, ha clasificado los daños como daños que provienen del funcionamiento normal o daños que provienen del funcionamiento anormal de la actuación o servicio público. El funcionamiento anormal es obviamente que genera daños que de por sí son ilícitos. Por ejemplo, cuando no se brinda un servicio público, médico, porque se le agrada, por ejemplo, una apoyo en el hospital y muere un paciente. Obviamente que en esos casos hay un funcionamiento anormal del servicio público que implica una responsabilidad civil del Estado. El funcionamiento normal que genera daños, tenemos cuenta de que la actuación, si bien es legal, es porque está basada en datos, digamos, normativos, pero que el efecto, cuando es, digamos, que posee un daño ilícito, porque la actuación daña superior las condiciones normales de exigencia, de solidaridad en la sociedad, y por ahí no se encuentran, digamos, soportadas por sujetos. Por ejemplo, cuando los policías se exceden y la fuerza al momento de la detención de las personas, o cuando la gente del INPE trata de poner orden en los penales, y caso, por ejemplo, la muerte de un interno. Esas son funciones en el marco de los servicios públicos, pero que, digamos, sobrepasan, digamos, los daños permitidos por las circunstancias que el Estado tiene que reparar. Siguiente. Bueno, ustedes ya conocen respecto a la clasificación de los daños en su clase de responsabilidad civil, no me voy a detener mucho en eso. Te voy a hacer mención a los daños materiales, el daño emergente, el lucro cesante. Siguiente diapositiva. Los daños materiales, que es, bueno, sin entrar en discusiones, marcando el daño moral. Ahora, obviamente que el resarcimiento se estima valorizando los daños ocasionados y según el valor de criterios de equidad. Siguiente.
hay tipos de resarcimiento que son resarcimientos dinerarios y resarcimientos de forma específica o in natura. Aquí hay algo curioso, porque si ustedes revisan la doctrina, incluso francesa, española, incluso en el sistema peruano, parten de que el Estado, uno, como estamos definiendo la responsabilidad patrimonial de la administración, solamente va a resarcir pecuniariamente. No importa qué tipo de daño genere. Si es un daño material, o sea, destrucción de bienes, o lo que sea, daño emergente, obviamente es tema pecuniario, tema de dinero. Pero el tema de daños morales o afectación a la psique de las personas, o los hechos fundamentales, parte de la doctrina unánimemente, ustedes pueden revisar en su oportunidad, que no, solamente el Estado tiene que partir de dar solamente dinero, o sea, plata. Pero que no se supone de que cierto tipo de daños requieren otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, cuando se le condena a una persona injustamente, cuando se le condena a una persona bajo un delito, de manera general, y que obviamente su resarcimiento no solamente de plata, sino que salir a la luz pública y decir que este sujeto, estas personas, esa relación de personas han sido justamente condenadas. Por ejemplo, como ocurrió en la década de 2000, cuando vino la democracia, obviamente hubo muchas personas que fueron detenidas arbitrariamente y fueron, digamos, injustamente condenadas. Ahí el Estado solamente sacó una resolución indicando un resarcimiento pecuniario a través, obviamente, de viviendas o de servicios de salud, sino también estableció unas resoluciones en las cuales se indicaba de que estas personas son inocentes y por lo tanto se les borren, digamos, todo tipo de antecedentes penales. Incluso públicamente se les sacó un comunicado pidiéndoles que el Estado perdón a las personas que fueron injustamente sancionadas penalmente, civilmente, en la época, digamos, de la dictadura, que a fin de cuentas lo hizo a través del Estado. Por lo tanto, es incorrecto de que nuestra única ley especial que regula la responsabilidad civil, esta contra del Estado, solamente trata de darles dinero a las víctimas o los administrados de los daños que el Estado les ocasiona. Porque al fin de cuentas el Estado actualmente realiza incluso actividad empresarial y está metido en todos los estamentos de los mismos privados pueden realizar. El Estado realiza tiene abogados, realiza defensa pública, es decir, defiende por ejemplo, a los particulares, por ejemplo, en temas de familia, en temas de penal o temas de civil. Y obviamente hay una responsabilidad civil del abogado. El Estado tiene hospitales públicos, el Estado tiene médicos que gratuitamente a través del sistema integral de salud brindan, digamos, operaciones de asistencia médica. Por lo tanto, los tipos de resarcimientos no pueden ser restringidos solamente al tema pecuniario. Siguiente. Ahora, hay otro tema más adicional. Los daños que ocasiona el Estado han sido marcados generalmente a dos tipos de supuestos. Por ejemplo, la LIPAG establece que es una indemnización que comprende daño directo e inmediato y demás consecuencias que sirven a accionar o comisión general del daño. E incluye lucro cesante, daño a la persona y daño moral. Por lo tanto, las mismas polémicas que podemos tener en tema de responsabilidad civil en general respecto a cuáles son los daños indemnizables, también lo entendemos cuando se refiere al Estado. ¿Por qué? Porque usa digamos, las etimologías de daño moral y daño a la persona. Por lo tanto, no va a tener mucho en diferenciar o entrar polémica respecto a ese tipo de excepciones. Siguiente. Cuantificación del daño. Ahora, no hay razón para que a los efectos de responsabilidad civil las personas jurídicas públicas sean tratadas peor que los sujetos privados. Hay un error actualmente en la jurisprudencia y también más que todo en la causística, porque genera que como es el Estado un ente que tiene una posibilidad económica mucho mayor, la indemnización es el fuerte, o sea, en millones, en miles de soles. Por ejemplo, ustedes conocen el caso de la persona que se le cortó la pierna izquierda en vez de la pierna derecha, o en el tema de los hospitales. O la persona que se acaba, por ejemplo, de suicidar en el Plan Santa Mónica, una mujer. O también de la persona que en Barranco fue detenida y que llegaba al puesto policial por una fuerza cerrada de la policía, murió. Entonces, esos tipos de supuestos, o cuando, por ejemplo,
digamos, un patrullero de serenazgo atropella a una persona. En ese tipo de supuestos, los montos no bajan de 100.000 soles, de 1 millón, de 2 millones. En el último lado arbitral, respecto al anciano que le cortaron la pierna equivocada, pidieron 4 millones de soles, incluyendo daño proyecto de vida, daño moral, o daño a la persona y todo tipo de daños al respecto. ¿Y por qué sucede? Porque desconocen, digamos, que el Estado es un ente abstracto y que está determinado en entes públicos determinados. Por ejemplo, muchas veces tú pagas a la Ministerio del Interior o al Ministerio de Salud respecto a los daños que ocasionan. Pero hay que ver también el tema no solamente civil, también hay que ver el tema presupuestal y administrativo. Si una entidad pública tiene partida presupuestal propia, la responsabilidad civil se limita hacia esa entidad nada más. Es decir, si tú, por ejemplo, el hospital Almenara, digamos, te daña, tú no vas a demandar a todo el Ministerio de Salud o a todo el Ejecutivo, incluso al Presidente de la República, para que te indemnice. Ha ocurrido, he visto casos en los cuales, por ejemplo, jueces o fiscales que fueron cesados irregularmente en la época de Fujimori han pedido indemnizaciones, incluso en una Corte Interamericana. Y digamos, a nivel judicial, han demandado incluso entonces el Ministerio de la Presidencia 5 millones, 6 millones, daño moral, incluso pérdida de chance o daño proyecto de vida, porque eran jueces superiores que les tocaba un escaño para ser jueces supremos. Entonces pedían 5 millones, 4 millones, porque decían que el Estado no puede negar ese monto porque el Estado es poderoso, el Estado paga, el Estado tiene plata. Pero no hay que perder la vista del tema de que, no hay que ver el monto administratorio en función a la persona a que se está dirigiendo, sino en función al daño que está ocasionando. No es que el Estado cuando atropella a un... No es, por ejemplo, que una municipalidad... No importa, creo que sí, mejor. No es que, por ejemplo, que un patrullero de un serenazgo va a ser más sangriento que, por ejemplo, un automóvil Kia que está fuera, digamos, de un particular. No es que, digamos, que cuando un policía mata de manera más cruel o sangrienta a un particular que mata a su hermano o su tío. O sea, si el daño es el mismo, no hay un sustento jurídico, ni social, ni de ningún modo, para que se recesan indecibles tan altas solamente porque la persona que tienes al frente como dañante tiene poder adquisitivo. Eso conlleva, por ejemplo, que viendo solamente la condición del dañado o del dañante, hay resarcimientos en función a si se trata de ricos o si hay resarcimiento en función a si se trata de pobres. Cosa que realmente no es factible, digamos, jurídicamente, tener ese tipo de sustento. Por eso el error es que se basa en la posibilidad económica. Y aparte que el Estado es un abstracto, hay entes, el Estado está jerarquizado y cada uno tiene partida presupuestal propia. Hay entidades públicas que tienen poco y hay entidades públicas que tienen bastante. No es lo mismo el presupuesto de la municipalidad de San Juan de las Flores o de Chorrillos al presupuesto de la municipalidad de San Isidro o de San Borja. Por lo tanto, no es que digamos, tú puedas pedir cualquier monto que se te ocurra a efectos de un resarcimiento. Siguiente. Y luego lo más importante, lo que se discute actualmente en doctrina, los criterios de imputación. ¿Bajo qué criterio de imputación la administración pública, como ente concreto del Estado, va a responder frente a los daños que ocasiona? No voy a tener en esto, en los conceptos. Ustedes saben que el criterio de imputación subjetivo es el doble la culpa. Y les pongo este caso. Caso de transfusión gratuita de sangre contaminada en hospitales públicos. Sino que han oído el caso de la transfusión de sangre por VIH o transfusión de sangre contaminada en general. Entonces ahí se ha establecido, no, el Estado dañado, por responsabilidad objetiva, la administración pública tiene que pagar. Pero un momento, ha habido casos en los cuales, ustedes saben los hospitales públicos,
han ido, digamos, a minar, a Blati, ven cómo están sus aparatos médicos, ven cómo está estructurado, digamos, la capacidad sanitaria. Entonces, en algunos países establecidos, si es que yo, el hospital público, me puedo exonerar de responsabilidad demostrando que en el momento del daño, el estado de la ciencia, mi propia capacidad presupuestal, mi propio técnica, digamos, de aparatos tecnológicos, no he podido advertir, digamos, el tipo de sangre que yo puedo transferir a las personas gratuitamente. Por lo tanto, si yo he puesto los deberes de cuidados necesarios, de manera evitando un costo razonable, ¿por qué se va a hacer en materia de resarcimiento? Bajo este supuesto es que se ha cuestionado, o es que, digamos, hay defensores de los criterios de imputación subjetivo a las personas, de las personas jurídicas públicas, hospitales públicos, entidades públicas. ¿Por qué? Porque muchas veces las actuaciones del Estado van a tener vigencia, van a tener, y por lo tanto van a tener el tema de culpa. Sin embargo, siguiente diapositiva, el criterio que predomina actualmente es este tema, es este criterio de imputación objetiva, por el solo hecho de que la acción pública dañe. Por el solo hecho de que la acción pública dañe, ya por sí, la víctima tiene que ser resarcida. No importa bajo qué supuesto. Incluso se llega a decir de que la única manera de que se pueda tener responsabilidad es bajo fuerza mayor. O sea, ni siquiera hecho tercero o hecho por víctima. Simplemente fuerza mayor, como ocurre por ejemplo en España. Y que tratan acá de importarlo. El fundamento se basa supuestamente en la situación de riesgo que la administración pública genera al momento de realizar su actuación administrativa. La acción mayoritaria establece que la actuación estatal genera un riesgo, por tanto se le debe aplicar criterios objetivos. Actualmente ese es el sentido, digamos, de la ley 2744 en materia de supuestos especiales que estoy comentando, que hay una responsabilidad objetiva de la administración pública. Pero eso genera críticas desde el punto de vista jurídico, y no solamente jurídico, sino también de políticas públicas. El Estado no es como nosotros, como los particulares, en las cuales siempre velamos por nuestro propio beneficio. El Estado, ¿por qué vela? ¿Por su propio beneficio? No, vela por los beneficios de nosotros. Por lo tanto, el Estado incluso realiza actividades económicamente ineficientes. Por ejemplo, hay un Indecopi en Tarapoto, hay un registro públicos en Tacna, en la zona de la sierra. Pero las ganancias que generan son menores a los costos que infringen. Pero lo hacen, ¿por qué? Por temas de política social, temas de un poco el papel del Estado que tiene que realizar. Por lo tanto, el Estado realiza también transfusiones sanguíneas gratuitas, realiza servicios médicos gratuitos. Incluso como tipo de riesgos que bajo un tema de criterios objetivos puede indicar de esta manera: yo Estado realizo actividades riesgosas que hay alta probabilidad, digamos, que genere daños, pero que son necesarias para la población. Pero sin embargo, por más mínimo daño que ocasione, me van a generar un resarcimiento, y muy alto, demasiado alto. ¿Por qué? Porque los estudios de abogados que están detrás de este tipo de víctimas no bajan sus pretensiones de $500,000 de soles. Por lo tanto, si presupuestalmente me genera más pérdidas realizar ese tipo de servicio público gratuito a las personas necesitadas, entonces ¿qué va a ocasionar? Que ellos simplemente no lo hagan. Si el Estado me va a decir realizo un servicio público y el daño que va a ocasionar va a ser 3 veces más de lo que era realizar un año de inversión en servicio público, pues simplemente no lo voy a hacer. ¿Y qué genera? Que las personas pobres, las personas que realmente necesitan servicios públicos, ya no reciben ese tipo de servicios, y que como son, digamos, personas necesitadas, no pueden reemplazarlo con un servicio jurídico, con un servicio, digamos, privado que sustituya ese servicio público, lo que implicaría una eliminación progresiva de servicios públicos que económicamente son deficientes y que hay una alta probabilidad de daño por parte del Estado. Si vamos a un criterio de una responsabilidad netamente objetiva. Siguiente. Ahora, criticando, digamos, la posición de criterios objetivos de responsabilidad del Estado,
no anhelo, digamos, mencionar, digamos, bajo qué tipo de requisitos se tiene que configurar este tipo de responsabilidad. Tenemos una relación de subordinación, una relación que consigne daños y una relación de causalidad entre la ejecución de las funciones y el daño que se ha ocasionado. Al siguiente. Ahora, la responsabilidad civil será solidaria entre el funcionario público y la institución pública siempre y cuando se encuentre desenvolviendo el cargo respectivo. No hay hipótesis que estén fuera de la conducta debida. Por ejemplo, ustedes no sé si recuerdan el caso de Belo Pastor, en las cuales, como es ministro de Justicia, se le asigna seguridad y automóvil para que, digamos, pueda ser protegido. Pero sin embargo, creo que el Canal 4 o Canal 5 lo ampalló, usando ese carro para campaña proselitista. O sea, usaba el carro del Estado de nuestra plata para partir volantes para su campaña. ¿Y qué pasa si atropella a alguien? Uno puede decir, ¿quién es el vehículo? El Estado, por lo tanto, entonces el Estado tiene que responder. Un momento. Ese tipo de actividades no están vinculadas o estuvieron en contra de lo que la institución pública había dispuesto para que se realizara. O incluso, por ejemplo, que un funcionario fuera de su lugar de trabajo, fuera de sus funciones, realice tipo de daños a los administrados. Ese tipo de situaciones, incluso pueden ser chantajes, no va a generar que el Estado sea tercero responsable o que tenga que pagar un tipo de indemnización. Tiene que haber una vinculación de subordinación y en embargo de sus actuaciones administrativas. Por ejemplo, había un caso en el cual una persona estafaba yendo a las municipalidades o entidades públicas, haciéndose pasar como un embajador de los ministerios de exteriores, mostrando nuevamente su carnet, pero ese carnet estaba vencido, por lo tanto no era embajador. Entonces, los daños que pudiera ocasionar bajo ese esquema no son imputables al Estado, porque no hay una vinculación de subordinación. Siguiente. Ahora, hay un tema especial, como les he comentado. Tanto mi compañero anterior como la exposición de la mañana han hecho referencia a la responsabilidad médica. Han establecido criterios, digamos, objetivos en sus exponencias respectivas. Pero entonces, ¿qué hacemos cuando somos hospitales públicos? El Estado tiene posibilidad de, a través de la institución pública, a través de los hospitales, a través de médicos, mostrar diligencia para poder establecer responsabilidad. Cierta doctrina plantea que el Estado tiene que responder cuando hay una responsabilidad vicaria, es decir, cuando se demuestre la culpa del funcionario, recién el Estado va a ser responsable. Pero obviamente eso se puede basar bajo las normas del Código Civil, porque digamos el 1981, si no me equivoco, parte de una responsabilidad objetiva de las personas. Y como eso no está regulado en la ley 244 y tendría que basarse en las reglas generales, no sería, digamos, sustentable, al menos legalmente, plantear una responsabilidad vicaria de parte del Estado. Siguiente. Este es acá un tema que no hay mucho que discutir. ¿Por qué? Porque obviamente que ustedes saben que legalmente no se puede establecer un tipo de relación de causalidad determinada para un tipo de supuesto especial. Siempre naciendo nuevos nexos o nuevas relaciones de causalidad y teorías con las cuales no podemos asumir a ciencia cierta o rajatabla todas las actuaciones administrativas que el Estado realiza. Por ejemplo, la teoría de la causa próxima, teoría de la causa adecuada, teoría de la causa probabilística, teoría que conocen sus funciones. Y por lo tanto, no podemos enmarcarla dentro de un supuesto determinado. Siguiente. ¿Pero qué teorías hay de la ley 244? ¿Y por qué Mauer ofrece a ello? ¿Por qué? Porque es la única norma que regula de alguna manera la responsabilidad civil extracontractual del Estado. Él dice que son responsables los efectos administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquellos. ¿Qué tipo de teoría es? Es una teoría del caso próximo, o sea, porque hace referencia a daños directos e inmediatos que estén directamente relacionados con la actividad administrativa. Pero sin embargo, si ustedes leen las revistas nacionales, por ejemplo, Rubina,
Guzmán Purí, Orlando Viñolo, Vaca Oneto, Pando Vilches, una serie de nuestra doctrina administrativa, parte de que no, eso regula la causalidad de Juan. Y nada más, no desarrolla nada más. Usted lee sus manuales y dice, no, esta causalidad de Juan, se acabó. No desarrolla qué tipo de teorías y bajo qué sustentos. Pero como ustedes pueden apreciar por la literalidad de la ley, es claramente que regula la teoría del caso próximo. Ahora, respecto a casos imputables, para ir corriendo con la exposición, partimos, al igual que las personas jurídicas privadas, de caso fortuito, fuerza mayor, hecho tercero, hecho por la víctima. Se establece el tipo de concausas y tipos en materia cuando el Estado daña a las personas administradas. Por lo tanto, ahí no hay que mucho discutir, al menos en función de esa legislación, porque en doctrina solamente parte que la exoneración de la responsabilidad del Estado solamente es fuerza mayor y deja de lado otro tipo de supuestos. Siguiente. Ahora, una frase simple. El Estado no repite contra funcionarios públicos. No lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque los funcionarios van rotando. No duran ni un mes, ni 2 semanas. Se van. El Estado no tiene la fuerza suficiente para poder repetir contra los funcionarios que ocasionan el daño en su oportunidad. Siguiente. Ahora, ¿el Estado paga? Esa es la gran pregunta. Es el problema del cuestionamiento. El Estado generalmente paga sus deudas. El Estado no, hace unos años, no establecía una partida especial para temas de resarcimientos. Solo a partir, digamos, de ese decreto supremo, en la época de Toledo, estableció una especie de límite presupuestal para la calle fiscal para que se le asigne un presupuesto cuando el Estado ocasione daños. Por lo tanto, actualmente, si el Estado te dice no tengo plata, es mentira. ¿Por qué? Porque ya hay una asignación presupuestal propia que dice un tema de contingencias o sea, procesos judiciales que requieren un monto pecuniario. Ellos ya tienen un monto económico por el cual te pueden resarcir. Por lo tanto, no hay digamos, ningún sustento en el cual el Estado pueda decirte, no, ¿sabes qué? Te voy a incluir ese monto que te deba para el próximo año. No, porque ya están, digamos, netamente presupuestados. Siguiente. ¿Dónde son los artículos respecto a las obligaciones del pago? En la cual establece temas presupuestales bajo qué rubro se va a realizar el tipo de desembolso. Siguiente. Como decía diciendo, el Estado ya casi nunca repite contra el empleo público dañante. Y hay diversos casos. Por ejemplo, el caso de Citramón versus Estado peruano y la Municipalidad de Lima. A nivel nacional, siempre tiene que tenerse qué entidad pública es el dañante. Pero a nivel de Corte Interamericana, que generalmente es la Corte quien establece indemnizaciones al Estado peruano como tal, como Estado en sí. Dice el Estado que tiene que tener qué tipo de entidad pública tiene que cumplir el resarcimiento. Y generalmente los gobiernos municipales decían, o municipales regionales decían, ah no, ese daño no cobró mi gobierno, por lo tanto, cóbrale a los que se fueron. O si no, establecían, no desconozco ese tipo de daños. O decían, no, que lo pague el Estado, que no lo pague la municipalidad. Y actualmente han pasado que casi como 15 años y la Municipalidad de Lima todavía no paga sobre un caso que Citramón, que es el sindicato de trabajadores, le ganó al Estado peruano que la Corte Americana. Y que ahora están, digamos, peleando en los montos con los cuales tienen que resarcir o pagar. Hasta el 2005, el Ministerio de Justicia ha solicitado un monto especial al Estado peruano para que se encargue de las reparaciones civiles a nivel de instancias supranacionales. Pero a partir de ahora, ya cada entidad pública está obligada a plantear resarcimientos. Para tener que pagarlos. Siguiente. Ahora, si usted dice, muy bien, has hablado de la ley 4.4, entonces, si ahí regula los supuestos especiales de responsabilidad civil del Estado, entonces me voy por esa vía. Un momento. Actualmente, la mayoría de veces, pues el Estado dañante, van por la ley civil. ¿Pero por qué? La ley civil me aplica la de régimen especial, la de régimen general, como un privado más. Hay unas reglas claras.
¿Cuál es su casualidad? ¿Cuál es que tiene imputación? ¿Cómo responde? ¿O qué cosa responde? Eso me dice la ley 744. Pero lo malo que es que aquí simplemente te limita a que tienes que ir por la vía contenciosa administrativa y manera subsidiaria. Es decir, tienes que plantearme la nulidad o impugnación de una actuación administrativa y subsidiariamente la responsabilidad civil. O sea que si es que el Estado me corta la pierna y no puedo por la vía contenciosa administrativa, no puedes. ¿Por qué? Porque no hay una impugnación, no tienes que impugnar. Y está sujeto la responsabilidad civil en esta vía a que tengas que tener un acto impugnable. Si no lo tienes, no puedes. Además, este supuesto de responsabilidad civil de la ley 1644 es favorable al Estado. ¿Por qué? Porque toma la causa próxima de la responsabilidad contractual. Toma temas de toma varios supuestos de exoneración de responsabilidad, tanto objetivo como subjetivo. Es decir, todos los regímenes distintos de responsabilidad civil a favor del dañante son regulados en este punto. ¿Para qué? Para que el Estado pueda limitar su manera de resarcimiento. Es por eso que ningún estudio de abogados o ninguna persona, un abogado o la persona víctimas van a ir por esta vía para plantear un resarcimiento al Estado. Siempre se van por la vía civil. Es más, ni siquiera a nivel judicial, sino a nivel de arbitraje. Siguiente. Porque incluso la misma 244 permite que el simple juicio de las responsabilidades previstas en el derecho común, o sea, Código Civil, y en leyes especiales, las entidades son patrimonialmente responsables frente a los administrados, bajo la ley de la ALEPAJ. Aunque muchas veces no cumplen con los nacimientos. Hay varios casos de años en los cuales el Estado todavía no paga, se le embarga las cuentas y plantea que es un bien público y que es inembargable según la Constitución. Por lo tanto, siempre va a ser muy difícil que el Estado pague, incluso que cumpla una obligación. Y ese seríamos otro cantar. El siguiente. Para terminar este punto, ya que se me acabó el tiempo también, hay varios esquemas o varias cuestiones importantes en la responsabilidad civil contra el Estado. Puede ser razonable tener un esquema especial, como supuesto especial, y que pueda, digamos, tener reglas claras para que cuando ese tipo de daños pueda ser netamente resarcido de manera equivalente sin crear problemas tanto al Estado respecto a la cuantificación de los daños, tanto a la víctima respecto a qué reglas, qué remedios, qué tipo de mecanismos tiene que usar para poder él ser resarcido de manera integral con los daños que le ocasiona el Estado. Que el Estado, como está involucrado en varias entidades públicas, son tan diversos como sectores privados. Pero aún así, tiene ciertos esquemas especiales que tienen que tomarse en cuenta. Muchas gracias.